el proceso de aprendizaje. Para poder examinar el proceso de aprender, se debe analizar el concepto de aprendizaje. Como sabe, esta acción ocurre constantemente, mas va en proceso de evolución. En esencia, es reestructurar la experiencia como resultado de una nueva acción, relación o patrón. Estudiosos confirmaron que si no es a través de la experiencia que se adquieren conocimientos, lo que se traduce en cambios duraderos y permanentes en la conducta de todo ser humano. Noel Birch en el 1970 propuso un modelo de las 4 etapas del aprendizaje. El autor lo llamó el modelo de aprendizaje por competencia consciente. Aunque este fue propuesto hace varias décadas atrás, resulta muy importante su análisis para la conceptualización del proceso de aprendizaje. Según el autor, el aprendizaje es un viaje o una travesía. Es a través del mismo que se desarrollan y adquieren nuevos conocimientos y destrezas. Se adquiere la capacidad para enfrentar nuevos desafíos y se da la milla extra para alcanzar metas y demostrar potenciales. La incompetencia inconsciente es cuando un ser humano no está consciente de su conducta y hábitos. En ocasiones, estos pueden limitar la expresión y la demostración de su potencial. Lo más importante es que el individuo no es capaz de percibir la misma. Según el autor, un ser humano no puede saber lo que no sabe. En cambio, en la incompetencia inconsciente, el adulto sí está al tanto de las oportunidades y las necesidades de aprendizaje y mejora, lo que significa que pueden percibir los límites en cuanto a sus conductas y destrezas y cómo éstas podrían detener su progreso. En esta etapa, el individuo podría sentir que el aprendizaje es un poco más lento. Lo contrario a la etapa anterior, en la fase de competencia consciente, ya el individuo cuenta con una serie de destrezas o competencias. Por eso, puede demostrarlas o dar a conocer estas en todo momento. Su confianza va en aumento, pero la práctica y el error es necesario para continuar aprendiendo. Sin embargo, la concentración y el enfoque en lo que ha de realizar o aplicarse es necesario para poder demostrar la competencia. Por último, en la etapa de competencia inconsciente, el ser humano ya ha superado todas las fases anteriores. Entonces, en esta la aplicación de las competencias es automática. No obstante, la mejora de esta dependerá de la constante búsqueda de la retroalimentación. Ahora, ¿por qué se dice que el aprendizaje es un proceso? La literatura señala que es un proceso ya que es un conjunto de actuaciones que ocurren en fases sucesivas o durante un periodo relativamente corto. Por ejemplo, desde una perspectiva teórica se podría decir que el aprendizaje es un proceso que ocurre en la mente. En el campo de la psicología, en el 1734, Christian Wolff propuso la teoría de la mente. Esta doctrina puntualizó que la mente es una unidad con una serie de poderes y facultades. Basado en la teoría, las actividades de la mente se expresan a través del uso de los órganos sensoriales y el ejercicio de la memoria, la imaginación, la voluntad, el juicio y el razonamiento. De igual forma, se podría decir que es un proceso de conexión. El teórico Thorndike dijo que el aprendizaje ocurre como resultado de las fortalezas y las debilidades de los procesos de conexión entre la situación y las respuestas, lo que significaría la asociación entre el sentido de impresión e impulso ante una acción. Al mismo tiempo, la literatura señala que es un proceso ya que es un conjunto de actuaciones que ocurren en fases sucesivas o durante un periodo relativamente corto. Son los acontecimientos experimentados por el ser humano y la práctica realizada por él mismo lo que resulta en aprendizaje. Ciertamente, los resultados podrían variar en cada ser humano. Se podría afirmar que cada persona es un mundo o una obra de arte única y distinta. Ahora, aspectos como la necesidad, la preparación, la situación y la interacción provocarán un aprendizaje efectivo.
El ser humano es un ente único, tiene necesidades propias y diferentes en comparación con los demás. Ante una necesidad ocurre aprendizaje, pero el aprendizaje no puede ocurrir únicamente en respuesta a una necesidad. En este caso, es necesario una apropiada definición de esta, más el establecimiento de metas prefijadas que prometen la atención de las necesidades del aprendiz. Es la única forma que el aprendizaje será más eficiente, centrado en las exigencias particulares de cada individuo. En cambio, cada ser humano puede tener una necesidad, pero el aprendizaje no ocurre hasta tanto el individuo no está listo o preparado para este proceso. Es aquí donde es importante crear situaciones que provoquen el aprendizaje. El tipo de situación determinará la calidad, la agilidad y la ligereza de este proceso. Las situaciones pueden ser formales, por ejemplo, aquellas que ocurren en las aulas de las universidades a través de ambientes cuyo profesor imparte y provoca escenarios orientados al aprendizaje formal. En cambio, el informal ocurre en los hogares, la socialización personal u otros ambientes externos. Dentro de ese aprendizaje informal se destacó la socialización. Es aquí donde el tema de la interacción cobra fuerza. Es a través de esta acción que el estudiante se expone a situaciones diversas, actúa o responde a ellas. Mientras mayor el número de interacciones, mejores experiencias de aprendizaje estará expuesto el ser humano. Siendo la interacción un aspecto crucial para el aprendizaje efectivo, se afirmó que el proceso de aprender es una gestión individual y social. Aunque la autonomía es imprescindible para la aplicación y la propia actuación del aprendizaje, es a través de la socialización que se adquiere, se transforma y se comparte aprendizaje. Para profundizar más sobre lo discutido anteriormente, observe este mapa conceptual presentado en pantalla. Aquí el autor analiza el aprendizaje desde la perspectiva de las teorías, la efectividad, las condiciones y los tipos o las formas de aprender. Según el mapa, se necesitan las teorías de aprendizaje para poder comprender este acto. El mismo puede ser visto desde lo conductual. La teoría conductista da importancia al análisis del comportamiento a través de la interacción del ser humano con su medio ambiente. En contraposición, la teoría constructiva se basó en que se aprende en la medida que se construyen los conocimientos. Para el proponente de esta teoría, el conocimiento no se descubre, sino que se construye. El comprender las teorías propuestas sobre el aprendizaje dará una idea más clara de cómo pudiera ocurrir este acto tan complejo. Al tener esto en mente, se pasa a la efectividad del aprendizaje que parte de la necesidad, la preparación, la situación y la interacción, lo que lleva a la examinación de algunas condiciones del aprendizaje, es decir, qué situaciones o circunstancias específicas deben existir para que ocurra un aprendizaje efectivo. Aquí el autor sugirió la motivación, la seguridad psicológica, la experimentación, la retroalimentación, la práctica, la pertinencia y la integración. Claro, estas condiciones no se limitan a las descritas por el autor. Así como existen las condiciones del aprendizaje, de igual forma aparecen los tipos o las formas de aprender. Comúnmente se escucha hablar de los estilos de aprendizaje para describir cómo cada ser humano aprende de manera distinta ante un estímulo. Cada vez más se agregan más formas de aprender. De hecho, son los estilos de aprendizaje que convierten este proceso en uno desafiante. La era tecnológica ha sido la causante de la transformación de las formas en que el ser humano aprende. Entre algunas que se puedan destacar, se menciona la memorística, la significativa, la formal, la informal, la activa, entre otras. Entonces, en la misma línea de pensamiento se dice que el proceso de aprendizaje es crecimiento, ajustes, inteligencia, actividad, producto del entorno social e individual, con propósito, organismo de experiencias universal, proceso y no un producto, transferible, situacional, cambio, entre otros. Siendo un proceso tan cambiante, no cabe duda que estas proposiciones iniciales ya han evolucionado o cambiado.
Evidentemente, la tecnología ha sido la causante principal de esta transformación evolutiva del proceso de aprendizaje. Hoy día resulta ser un proceso más complejo y difícil de descifrar. Se pueden observar algunos con la necesidad de aprender desde la perspectiva de Vygotsky y su zona de desarrollo próximo. En otras palabras, es aprender mediante la interacción social. Ciertamente, los medios sociales han aumentado la importancia de este tipo de aprendizaje, mientras que tenemos a otros y a otras que prefieren la zona de Goldilocks, no tan difícil ni tan fácil, pero justo lo correcto. En otras palabras, son personas que les gustan los desafíos, ya que es la única forma de mantenerse comprometidos e interesados por algo. Para estos no se trata de algo muy dificultoso o que provoque que estos se den por vencidos. A esto se le añaden los hábitos y las creencias que resultan ser un factor determinante durante este proceso. Al parecer, ambos tienen una participación automática en el mismo. Resulta ser que son necesarios para la transformación y el desarrollo del aprendizaje. Al mismo tiempo, podrían convertirse en una barrera. Precisamente tienden a convertir las experiencias en un viejo patrón de conductas. Irónicamente, en ocasiones, lo que creemos saber podría ser el causante mayor de los resultados del proceso de aprender. El psicólogo Daniel Kahneman sobre esto dijo que cada ser humano tiene dos yo, el de la experiencia y el del pensamiento. El yo de la experiencia percibe y registra los sentimientos y reacciones en los momentos cruciales de la vida. La vida, desde la perspectiva del yo experiencial, es una sucesión de experiencias momentáneas. Por ejemplo, la felicidad, la tristeza, el asombro, el aburrimiento, la curiosidad, el amor, el dolor, que existen únicamente en el presente y serán reemplazados por otros sentimientos. El autor argumentó que estos momentos tienen una duración de 3 segundos en la experiencia del individuo, lo que significa 20.000 momentos en un día común más 500 millones en una vida de 70 años. Cada momento tiene una rica descripción multidimensional, pero usualmente se desaparecen con el tiempo, es decir, no son duraderas con algunas excepciones. Los pensamientos son las cuerdas que sostienen las experiencias. Al parecer, todo ser humano basa sus decisiones según la historia de su vida. Carl Rogers argumentó que un adulto experimenta no tan solo el momento preciso, sino sus recuerdos del pasado. La memoria o recuerdo es lo que predecirá el futuro, lo que significa que las experiencias son impactadas por los recuerdos. Por eso, ambos aspectos son relevantes para el proceso de aprendizaje del ser humano. Ciertamente impactarán la reacción, la toma de decisiones, la conexión o combinación, entre otras acciones dentro de este acto. Ahora, ¿sobre qué debe reflexionar? Debe reflexionar que el aprendizaje es un proceso propio, único y personalizado. Es de saber que el aprendizaje parte del interés, necesidad y disposición del que aprende. También no se limita a un entorno específico, por lo que se podría decir que el aprendizaje ocurre desde el hogar hasta los espacios virtuales que la tecnología ha permitido crear. Aquí no se limitará a un aprendizaje en línea de manera sincrónica, sino que tomará ventaja de la sincrónica aprendiendo a su propio ritmo, tiempo y espacio. Es aquí donde la tecnología ubicua gana popularidad, permitiéndole a todo ser humano utilizar la tecnología que está a su alcance para aprender. Se trata de un aprendizaje que ocurre en cualquier escenario. Es accesible, se destaca por su inmediatez y adaptabilidad a los intereses de cada cual. Y finalmente, su permanencia al proveer posibilidades para el almacenamiento de la información. Para finalizar la conceptualización del proceso de aprendizaje, se podría concluir que es un proceso de recompensa intrínseca y de empoderamiento.
La clave es utilizar este proceso de aprendizaje como una guía, pero al mismo tiempo en disposición de crear nuevos conocimientos y enfrentar incertidumbres y fracasos. Solo esto abriría oportunidades para extraer o adquirir lecciones correctas como resultado de las experiencias.